Muy buenas noches. Este ejercicio corresponde al curso de arquitectura de computadoras, en el cual consiste la realización de un programa hecho en Java que resuelva la sumatoria de n vectores por el método de las componentes. Entonces este sería el código. Tenemos aquí las librerías que vamos a estar utilizando. Tenemos también los arrays x y y. Tenemos unas variables para calcular el ángulo. Utilizamos algunos controles de formulario, una variable auxiliar, algunas variables que utilizamos también como auxiliar, sumatorias. Inicializamos también en 0 y también creamos un objeto que nos permite graficar, un objeto plot. Y también ya tenemos aquí, inicializamos también y hacemos instancia a los elementos que vamos a graficar. En este caso pues tenemos los text field, tenemos los JLabel y también tenemos el botón btn graficar, que le pusimos así, que nos va a permitir operar y graficar los vectores. Entonces aquí tenemos el bloque para poder generar la ventana, y también en esta parte tenemos el evento click que va a ejecutarse a través del botón btn graficar. Y dentro de este método vamos a capturar los valores en estas dos variables que vengan de nuestra gráfica, específicamente los text field, haciendo captura y convirtiéndolos a un valor double. Tenemos también el ángulo que vamos a obtener de estos valores, y vamos a realizar las operaciones para poder obtener los datos. Aquí tenemos ya los ángulos operados. Aquí hacemos un cambio de variables que nos va a servir para poder realizar la sumatoria. Y en esta parte tenemos ya los resultados finales. En este caso tengo la resultante en Y y la resultante en X, que nos va a mostrar en nuestra gráfica. Y aquí tenemos, aquí le mandamos los datos a nuestro array para que pueda ser almacenado y ese mismo graficado. Y entonces en esta parte tenemos la evaluación a través de una variable auxiliar, es decir que si esta variable está en 0, la inicialicemos al principio en 0 y aquí la evaluamos. Si está en 0, inicializada en 0, eso quiere decir que no hemos ejecutado ninguna operación, ¿verdad? Por lo tanto pues va a asignarle un valor, ¿verdad? Vamos a inicializar en 1, de 0 pasamos a 1, y eso significa que no tenemos ninguna resultante todavía, ninguna resultante final, si no hemos realizado ninguna gráfica. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poder operar, ¿verdad? Operar, y la diferencia es que vamos a mandar un valor al resultante para que próximamente, cuando la variable auxiliar tome como valor 1, entonces se opere con la resultante que anteriormente se había mandado. Es decir, de la primera operación, del primer vector, se toma y se opera, se hace la operación ya en esta parte. Es decir, cuando ya tenemos un primer resultado, procedemos a operar y pues ya tenemos la resultante, ¿verdad? Podemos trabajar esto con n vectores, ya que estamos utilizando arrays para poder trabajar los vectores. Y aquí tenemos el método para poder ir agregando más vectores, poder ir agregando e ir asignándolo. Trabajamos con parámetros para poder almacenar esos valores. Y por último tenemos la parte inferior de nuestra gráfica,
que sería mostrar la información, pedir la información, mostrar las resultantes que vayan generándose y por supuesto la resultante total, ¿verdad? Entonces serían este bloque de código que se utilizaría para realizar para mostrar estas instrucciones. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a poner 35 en la magnitud y con un ángulo de 50 y entonces vamos a verificar. En este caso podemos ver que la resultante en X es de 33.7. Vamos a verificar en nuestro eje X y tenemos aquí 33.7, sería esta dirección, y en Y menos 9, y bueno, nos verifica el punto, es decir, aquí tenemos el punto que genera las componentes de nuestro primer vector, y entonces partiendo del eje 0 nos generaría esta línea. Y entonces ya si ingresamos el siguiente vector, voy a ingresar 30, una magnitud de 30 con un ángulo de 25 y vamos a operar. Podemos ver que continúa graficándose a partir del último punto graficado del vector. Entonces a partir de acá vamos a evaluar. Tenemos una resultante en X de 29 y vamos a verificar que sería aproximadamente por acá, y en Y de menos 3.9, casi a 4, y podemos ver que también está acá, y entonces podemos ver que nos genera el punto, la intersección, y vamos viendo la gráfica, las líneas de nuestras gráficas, perdón. Vamos a crear otro vector, vamos a ponerle 30, 20 con un ángulo de 15 grados, y podemos ver que también nos sigue graficando. Tenemos en X menos 15, podemos ver acá X menos 15, y en Y tenemos 13, vamos a ver que sería por acá 13.005, que sería aproximadamente por acá, y vemos que nos graficó otra vez el punto, y podemos ver toda la trayectoria de nuestros vectores ingresados. Podemos ver que tenemos el primer vector acá, el segundo vector acá, el tercer vector acá, y así podemos ir añadiendo más vectores, y podemos ver que la resultante nos la va mostrando acá. Vamos a ingresar un vector más y lo vamos a graficar. Podemos ver que nos sigue realizando más gráficas. Vamos a poner 20 como ángulo, y podemos ver que tenemos ingresados 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores.